Los demás vamos a tener la palabra del Señor leída en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 16 hasta el 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 hasta el 21. Así dice la palabra del Señor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias infinitas que hemos podido alabarte con himnos, alabanzas especiales para tu gloria. Y gracias, Padre mío, que trae a tus siervos y siervas de diferentes lugares para vivir en esa comunión que tú nos mandas, para estar como familia, para escuchar, Padre mío, el mensaje de transformación y vida eterna que tú nos das a través de tu palabra. Te pido una vez más, Padre Santo, que seas tú quien dirijas este mensaje, Padre Santo, que será presentado, que tú, Padre mío, trabajes en el corazón. Tú me diriges, Padre Santo, para tratar un poquito el intelecto, pero tú eres el que toca el corazón, y te ruego en esta hora, Padre mío, que tú hagas la obra a través de tu santa palabra. Que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean para tu gloria. Y que tú seas, Padre mío, totalmente enaltecido. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta noche yo quiero comenzar una serie que está relacionado con la reforma, el movimiento reformado, y van a ser 5 predicaciones sobre 5, diría yo, doctrinas básicas de la reforma. Aquí en Canadá, el 31 de octubre se celebra lo que es Halloween, en el cual sí, los niños lo visten, ¿verdad?, para ir a buscar dulces a las casas. Saben que es una cosa bien cómica porque mi hijita, ya es mayor, cuando estaba en la escuela, nosotros como cristianos no creemos en esas cosas, ¿verdad?, del Halloween. Pero mi hijita salía, uno la veía salir de la casa. Esa hijita también, ¿sabe lo que hacía? Llevaba en su mochila unos disfraces, y cuando llegaba a la escuela, se disfrazaba, y yo no sabía nada, absolutamente nada. Entonces, pasan los años
Y nos dice ella, yo siempre me he disfrazado. Y yo, ¿cómo va a ser? Siempre me he disfrazado. Y ese día 31 de octubre, es una cosa, bueno, les digo esto porque para que recuerden el día 31 de octubre, que es el día de Halloween, pero ese día 31 de octubre de 1517, hacen ya 508 años que un monje llamado Martín Lutero, que muchos de ustedes han escuchado, escribió en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, lo que son las 95 tesis. Y ahí comienza el movimiento reformado a traer la verdad de Cristo, porque la iglesia estaba sumida en ese engaño. Así como mi hija, ¿verdad?, se vestía engañosamente, también la iglesia estaba sumida en un engaño. Y Dios guió a este monje para comenzar lo que se llama el movimiento reformado, de lo que nosotros hoy somos parte. La iglesia protestante, los bautistas, los reformados, somos parte de ese movimiento. Es un poco de historia, algunos de ustedes quizás ya lo saben, pero eso es lo que pasó en aquel entonces. De ese movimiento se sacaron 5 doctrinas importantes, 5 pilares de ese movimiento reformado. Quiero decirle que Martín Lutero, ese monje, él realmente quería llegar a la clase élite, y por eso que escribió las tesis que le escribió en latín. Y no sé cuántos de ustedes, los que estamos los más viejitos, sabemos que en la antigüedad la iglesia católica daba la misa en latín. Y Martín Lutero escribió esas 95 tesis, no en alemán, sino en latín. Y por esa razón es que hoy vamos a ver esos 5 pilares del movimiento reformado, que son lo que se llaman las 5 solas. 5 solas, y solas es latín para decir único, lo solamente. Y son 5 que vamos a estar estudiando: sola escritura, después vamos a tener solo la fide, solo la gracia, solo Cristo y solo gloria Deo. En otras palabras, solo la gracia, solo la fe, solo la escritura, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Y estas son las 5 pilares del movimiento reformado. Hoy queremos comenzar con la primera sola, que es sola escritura, sola las escrituras. Y he escogido el pasaje de hoy para hablar de esta sola escritura, porque yo pienso que es tan importante que nosotros los cristianos sepamos la importancia de la escritura, de la Biblia que nosotros tenemos. Le van a hacer usted una pregunta: ¿pero cómo usted cree que la Biblia realmente es la palabra de Dios? ¿Cómo es que usted va a creer eso? ¿Cómo es que la gente cree que la Biblia es la palabra de Dios? Hay tantas cosas que, ¿cómo es que se cree? Yo escogí este pasaje bíblico, vamos a mencionar otro pasaje bíblico, pero yo pienso que este es central para que nosotros podamos ver cómo solamente la escritura es la autoridad que Dios nos da. Hermanos, yo leía o escuchaba sobre un comentario de una revista que se llama El Economista, en inglés, y decía que
En estos momentos la gente no está leyendo. Se dice que los políticos y toda la gente de esta sociedad, debido a la poca lectura, se están haciendo más políticos y más personas profesionales menos preparadas porque la gente está dejando de leer. Pero yo, en cierta forma, pongo esto también al nivel de los cristianos y de la Biblia, porque lamentablemente también los cristianos, debido a los avances tecnológicos, estamos dejando de leer la palabra. Hermanos, es increíble que con todos los adelantos que tenemos, la gente no tiene tiempo para para leer la palabra del Señor. La gente no está tomando tiempo para discernir, para escudriñar las Escrituras. Es la razón por la cual tenemos tantos desafíos, porque estamos dejando de leer lo que es la palabra de Dios. Hermanos, se dice la historia de una hermana en la iglesia que dejó de ir a la iglesia y el pastor pues la fue a visitar y le dijo a la hermana: bueno, pues usted hace mucho que no llega a la iglesia, hermana. Y le dice la hermana, sí, pastor, lo que pasa es que a mí se me han perdido los lentes. Se me perdieron los lentes. Entonces, la hermana, cuando llega el pastor y está conversando con ella, el pastor le dice: bueno, hermana, pero vaya y busque su Biblia, porque ya tenía mucho tiempo que no iba vamos a leer la palabra del Señor. Cuando la hermana va, ¿dónde está la Biblia? Hermanos, nos dice en la historia que la hermana encontró los lentes en la Biblia. O sea que tenía mucho tiempo que no iba a la iglesia, no podía ver porque no tenía los lentes, se le había perdido los lentes porque había dejado de leer la palabra del Señor. Y yo me imagino que también así pasa con muchos de nosotros que estamos en esa condición, en esa situación, que no están leyendo la palabra del Señor. Y fíjense lo que dice ahora las Escrituras, el apóstol Pedro, hablando de la importancia de la Escritura. Lo primero que dice es que hay, y esto es bien importante, el versículo primero, es importantísimo, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Yo quiero que comencemos, mis hermanos, con la importancia de ser testigo ocular, porque eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ellos eran testigos oculares de Jesucristo. Ellos estaban en esa relación con el Señor, así que ellos eran testigos oculares. La primera cosa de la palabra del Señor que está diciendo Pablo, de los que escribieron las palabras del Señor inspirados por el Espíritu Santo, que ellos eran testigos oculares y que no se dejaban guiar por fábulas artificiosas, sino que recibieron las palabras del Señor directamente de Jesucristo. Esa parte es tan importante para nosotros, porque en estos momentos hay gente que dice que el Señor me habló, que el Señor me dijo, y que tengo yo esa conexión sobrenatural.
Pero no es así, es que está diciendo que los testigos oculares, está hablando aquí de los testigos oculares de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Él está diciendo, ellos recibieron la palabra. Eso es la primera parte de las Sagradas Escrituras. Ellos fueron testigos. Pues cuando recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, aquí nosotros vemos los testigos oculares que estaban con Jesús, que experimentaron esa gracia divina. Y las personas, y en aquel entonces Pedro está hablando de aquellas fábulas fictiosas, pero también hoy en día tenemos personas también que vienen con fábulas, diciendo que han recibido una revelación diferente. Y Pedro nos dice, nosotros somos testigos oculares, nosotros estábamos allí presentes con el Señor. Ellos vieron, ellos oyeron cómo el Señor habló, cómo Dios habló. Ellos estaban allí en el Monte Santo, nos dice el apóstol Pedro. Entonces, lo primero de las Escrituras, que solamente es la palabra del Señor a través de los hombres inspirados. No es a través de otras personas que vienen con sus ideas y con sus fábulas, pero son hombres inspirados por Dios que traen la palabra del Señor. Por eso, mis hermanos, cuando estamos aquí, que solamente esto es la autoridad. No es un sueño que se me dio, no es una especie de revelación que no, es la palabra directa. Dios está hablando a través de la Biblia. Por eso es que es tan importante leerla, porque Dios habla directamente, su revelación está aquí, en su palabra. Y Él permitió a esos apóstoles presenciar estas obras maravillosas para escribir a través del Espíritu Santo las palabras. Entonces yo quiero que ustedes vean esto. La primera cosa importante del movimiento de la Reforma, solamente la Escritura es la autoridad que tenemos. No hay ningún otro libro, no hay ninguna otra persona que quiera decirle que Dios le dijo, no, solamente la Escritura. En los tiempos de Martín Lutero, lo que se creía infalible, el Papa se creía que esa era la mayor autoridad, se creía también que era la Iglesia. Y Martín Lutero decía, la Biblia es la fuente de inspiración, es la autoridad. Entonces, lo primero que vemos aquí, en solamente la Biblia, solo Escritura, es que aquí encontramos la fuente de autoridad. Aquí encontramos todo. O sea, no hay otra fuente. Es la palabra del Señor. Es la Biblia la que es la autoridad que Dios ha dejado para nosotros comprender lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces, mientras más la leemos, mientras más la escudriñamos, más nosotros conocemos, entramos en esa relación con el Señor. Y por eso es que es tan importante, mis hermanos, y que fue tan importante para los reformados hacer hincapié solamente en la Escritura. No crean en todos esos cuentos que me dijeron que tuve un sueño. Yo me acuerdo de un hermano que me dijo, mira, el Señor me habló y me dijo que tengo que depender todas esas cosas. Y el hermano salió de los Estados Unidos, vendió todas sus cosas y nunca más pudo entrar de regreso a Estados Unidos, porque una persona le dijo, mira, tengo una revelación, el Señor me dijo que tienes que dejar todo eso, y lo dejó todo.
sin consultar la palabra del Señor. Hermanos, aquí está todo, esta es la autoridad que nos guía. Entonces vemos que la Biblia es la autoridad, pero también la Biblia es la autoridad, pero es también la guía, es la lámpara. Aquí está hablando de la palabra profética, me dice, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, en lo cual estamos atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí está la Biblia, que nos sirve de lámpara. El Salmo 119, ustedes todos lo saben, Salmo 119, versículo 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor nos guía, la palabra del Señor es esa antorcha, esa luz. Mientras más la leemos, mientras más la escudriñamos, mientras vamos al Señor, vamos a darnos cuenta que el Señor de una manera especial nos habla a través de su santa palabra, nos muestra el camino que tenemos que seguir. Y aquí Pedro está hablando de la importancia de la palabra del Señor. Solamente la palabra del Señor nos puede guiar por el sendero, alumbrarnos. Pero la palabra del Señor también es nuestra inspiración. Y nos dice aquí que toda profecía, el versículo 21, yo le dije, este es un versículo bien importante que cada uno lo debe memorizar. Y este es un versículo para aquellos que cada día atacan la palabra del Señor y dicen, bueno, ¿cómo tú piensas que eso es, que fue Dios, que eso es la palabra del Señor? El versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que tenemos la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo, que inspiró a esos hombres a escribir la profecía, a escribir la palabra del Señor. Entonces la Biblia es inspirada para guiarnos, es la autoridad máxima. Ningún otro libro, ninguna otra revelación no es la palabra del Señor. Entonces, cuando la gente nos ataca, dice, ¿cómo tú puedes pensar que la Biblia es la palabra del Señor? Bueno, porque esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que nosotros tenemos hoy. Esos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo. Solo la Escritura, solamente la palabra del Señor, como Él en su soberana gracia la formó. Porque nosotros, mis hermanos, nosotros no podemos comprender cómo es que Dios hace estas cosas. Hermanos, nosotros tenemos la Biblia hoy, y cómo es que el Señor, en su gracia, los 66 libros que tenemos, lo puso de una manera, inspirando a cada autor para hacer lo que tenemos hoy, para hacer este conjunto de libros. Solamente el Espíritu de Dios. ¿Y saben cuántas veces han tratado de destruir la Biblia? Y nunca han podido, porque es la inspiración de Dios. El Dios que inspiró la palabra del Señor. Así que nosotros vemos que la Biblia es nuestra autoridad, es nuestra guía, es nuestra inspiración, pero sirve de grandes cosas, mis hermanos. Escuchen lo que dice Timoteo, el libro de Timoteo, que es un pasaje que todos nosotros también debemos aprender sobre la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo, bueno, ustedes ya se saben ese versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y voy a leer el versículo 15 para ver el contexto.
y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda es la Escritura, toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Esto, mis hermanos, esto es tan importante. Solamente la Escritura puede hacer eso. Solamente. Toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso, mis hermanos, que para nosotros como iglesia, la parte central es la predicación de la palabra, porque estamos exponiendo las Escrituras, lo que el Señor nos dejó. Así que, mis hermanos, en esta primera parte, nuestro desafío es usar las Escrituras sabiamente. Fíjense en algunos pasajes. Yo le quiero algunos pasajes del Salmo 119. Fíjense en lo que pasa cuando las Escrituras, cuando solo confiamos en el Señor y que solamente ponemos la Escritura como nuestra autoridad principal. Salmo 119, y ustedes saben este salmo, que es el salmo, ¿verdad?, que habla tanto de la palabra del Señor, el salmo más largo de la palabra, de los salmos. Fíjense en uno de los salmos, versículo 11. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Fíjense el versículo 165, que es uno de mis favoritos. Mucha paz tiene los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Ven la importancia de guardar la palabra, de ver la Escritura, sola la Escritura, como nuestro medio de inspiración, nuestro medio de guía, también el testigo maravilloso, el testigo ocular, ¿verdad?, nuestra autoridad principal, la palabra del Señor. Ahora, mis hermanos, mientras nosotros celebramos o recordamos ese día en el cual la Reforma Protestante comenzó, nosotros en este tiempo en el cual estamos encarando con tantas, hermanos, es increíble cómo la inteligencia artificial y todas esas cosas, lo que nos manda es escudriñar las Escrituras, volvamos a los viejos caminos. ¿Cuáles son esos viejos caminos? Volver otra vez a deleitarse en la palabra del Señor, como nos dice el Salmo 19. Deleitarse en la palabra del Señor. Hermanos, como el Salmo dice que tu palabra es como la miel que destila del panal, que nosotros podamos estar en esa, podemos saborear tanto la palabra, que sea como la miel que destila del panal. Así que en medio de los engaños, en medio de la confusión que tenemos, yo quiero que volvamos otra vez, es decir, solamente la Escritura es la autoridad que Dios nos ha dejado. Solamente la Escritura es nuestra guía. Solamente la Escritura es la inspiración que Dios ha usado para escribir, para que los hombres escribieran lo que tenemos hoy. Nosotros hablamos de misiones, mis hermanos, y en las misiones, siempre que vamos a hacer misiones, hay una cosa importante, que es lo que yo llamo la visión. ¿Qué es lo que vamos a nosotros alcanzar? ¿Qué es lo que nosotros
queremos, estamos visualizando para alcanzar esos logros, básicamente. Entonces, cuando yo pienso en las misiones, yo digo, Señor, es solamente a través de la palabra del Señor, de la Biblia, cuando yo escucho lo que tú quieres decirme a través de la palabra del Señor, que yo voy a poder pues tener esa visión. Y una de mis oraciones, Señor, ayúdame. Y en el Salmo 119 también, enséñame, Señor, el camino y caminaré por él. Enséñame tus estatutos, enséñame tu Biblia. Oh Señor, permite que yo pueda aprender, que yo pueda deleitarme en tu palabra. Y cuando nos deleitamos en la palabra del Señor, es como, yo siempre digo esto porque es tan interesante, mis hermanos, cuando usted toma una fruta y usted se deleita, usted siente una fruta o cualquier comida, usted se deleita en eso. ¿Qué sería eso también? ¿Cómo sería eso con la palabra del Señor? Si uno puede deleitarse en la palabra del Señor y que sea como la miel que destila del panal. Que la palabra del Señor es tan maravillosa, que la palabra del Señor cale en nuestras vidas, nosotros podamos, mis hermanos y mis hermanas, escudriñar la palabra, pasar tiempo en la palabra del Señor, que en este tiempo que viene de Halloween, que podamos recordar, mis hermanos, la manera que Dios usó a Martín Lutero para escribir esas tesis, para traer la reforma, y que nosotros podamos, en vez de pensar en ese día, que podamos pensar en la verdad de Cristo, en la palabra del Señor, en la Escritura. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a terminar con el himno 270. Oremos. Padre Santo, lo primero que te queremos decir es que nos perdona porque no hemos pasado tiempo en tu palabra. Señor, en el libro de Hebreos nos dice que tus palabras están cortantes como espada de dos filos. Oh Padre mío, permite que podamos poner, Padre Santo, tu palabra en alto, leyéndola, escudriñándola, pero poniéndola en práctica. Oh Padre mío, tú nos dices en el libro de 2 de Timoteo que toda escritura es inspirada por ti y útil para enseñar, redarguir y guiarnos para toda buena obra. Por eso te pedimos, Padre mío, que nosotros podamos poner tu palabra como la sola autoridad, la sola inspiración, Padre Santo, y nuestra guía. En el nombre de Jesús. Amén.